Bien, el tema de la revolución industrial, o sea, vimos la parte anterior, el tema de la edad moderna. En la edad contemporánea tenemos el eje de la edad contemporánea y lo que, digamos, transforma completamente a la sociedad, que va a ser la revolución industrial, que son ni más ni menos que mejoras en la tecnología y en la industria, y un desplazamiento de muchas de las personas que viven en el campo en la ciudad. Eso genera que mucha gente quede en la ciudad en malas condiciones, que haya más gente y por lo tanto se pague menos por ese trabajo, y que bueno, que haya hacinamiento, prostitución, trabajo infantil. Olvidémonos de la jornada 8 horas y todo lo demás, eso viene muchísimo después. Por un lado tenemos entonces una expansión de la producción y de las necesidades de materias primas y de colocación de productos, lo que va a ser el neocolonialismo también. Y por otro lado tenemos estos grandes problemas. ¿Dónde van a producirse estas situaciones conflictivas con respecto al digamos, a la economía, digamos, y el trabajo? Va a ser en los grandes centros urbanos. Para nosotros todavía nos falta un poco acá en Argentina, ¿sí? Vamos a verlo después, a continuación. Mientras que esto está pasando en Inglaterra, en Francia, en Holanda y en otros centros urbanos, tenemos al pensamiento de Marx y Engels. Marx, que es un burgués, que lo que dice en su manifiesto comunista, entre otros trabajos que él realiza, es que los obreros van a tomar conciencia de clases gracias a la ayuda de los burgueses y van a generar una revolución. ¿Por qué dice esto? Y bueno, por las malas condiciones en las que él veía que vivían los obreros. Y ojo, decía él, porque van a sacarle los medios de producción a la burguesía, es decir, van a volver a la época, digamos, a la prehistoria, en donde el que trabaja realmente va a ser dueño de los medios de producción. Por otro lado, mientras que estaba produciéndose toda esta situación y que Marx escribía esto, tenemos la organización de sindicatos, huelgas, obviamente, porque a pesar de que no hay una noción muy clara de clase, digamos, se ven obviamente la situación y el malestar en el que se está viviendo. Entonces, bueno, ahí ya se empieza después a como a estructurar y a darle un poco más de forma a medida que va pasando el tiempo, se hacen huelgas, manifestaciones, sindicatos, ¿sí? Y bueno, la resolución de esta situación, especialmente en un lugar como Inglaterra, centro, digamos, de la revolución industrial, va a ser la creación en el año 1900 del Partido Laborista. El Partido Laborista es, como siempre yo digo, los ingleses están unos pasos más adelante que el resto del mundo. Y ellos mirando, digamos, un poco los planteos de Marx y de otros pensadores del momento, y pensando también y mirando la situación que se vivía en los suburbios en Londres y en otros centros urbanos muy importantes, ellos se dan cuenta que en realidad el planteo que estaba haciendo Marx no era descabellado y que podía llegar a pasar. Entonces, ¿cuál es la situación? El planteo de ellos va a ser tratar de que los obreros participen de las cuestiones que tienen que ver con la política, que tengan participación política. Entonces, al ellos participar de política, eh, van a, digamos, no van a tener la necesidad de hacer una revolución, porque la revolución, digamos, la hacen desde adentro. Que todos esos derechos, la jornada laboral de 8 horas, el sábado inglés, que de ahí viene justamente, o sea, el trabajar mediodía, las vacaciones pagas y todo lo demás, va a ser todos derechos que se van a reclamar y se van a resolver por medio de la creación del Partido Laborista y del trabajo dentro del Estado, no fuera. Otra de las cosas importantes en esta época va a ser la inmigración como medio de descompresión social. Ya para esa época, final del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos acá en la Argentina lo que se conoce como inmigración de masas. ¿Sí? A nosotros nos toca, digamos, la última, o sea, el tema es así, en Europa, en el norte de Europa, la revolución industrial comienza antes, ¿sí? En el sur de Europa empieza un poquito después. Nosotros recibimos la última parte de la revolución industrial y sus consecuencias en países un poquito menos desarrollados como son Italia y España, y sus consecuencias las vamos a recibir nosotros. También les pasa lo mismo, un montón de personas
de italianos y españoles van del campo a la ciudad un poco más tardía, mientras que Inglaterra estaba en el segundo momento de la revolución industrial. Tanto Italia como España están un poquito más atrasados, están en un proceso previo. Y entonces, mientras que ya se había creado el Partido Laborista en Inglaterra y algunos de estos reclamos se habían sido escuchados, en el caso de España e Italia todavía estaban en una base un poquito más embrionaria. Entonces, ¿cuál es la situación? Se entiende como que la descompresión social, es decir, la inmigración, va a ser como una válvula de escape para esta presión social, ¿sí? En Inglaterra también se hace, ¿sí? Es una muy buena escapatoria y muchas veces se envía gente a las colonias. Y en el caso, por ejemplo, como decía, Italia y España, bueno, se envía a un lugar como Argentina o se fomenta. Argentina no tenía población y entonces se fomenta también acá la inmigración por una cuestión bueno, digamos, de necesidad poblacional, ¿no? De mano de obra. Lo que voy a notar que no está puesto ahí en el trabajo y que es importante tenerlo en cuenta es que durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? O sea, unos añitos, 14 añitos después de la creación del Partido Laborista, tenemos la Revolución Rusa. Que la Revolución Rusa no es una revolución de obreros, sino que es una revolución de campesinos, pero que digamos, lleva un poco a la práctica los planteos que estaban haciendo, que genera Marx, ¿sí? No en una base obrera, porque Rusia era prácticamente toda campesina,